Para entender el sistema para entender lo que es un diagnóstico del sistema de seguridad de cada una de sus empresas, uno tiene que tener en cuenta algo que es muy importante, que debe existir desde un principio un sistema de gestión de seguridad corporativa. Si no existe este sistema como sistema, estaríamos entrando en un gran error, una gran falencia. ¿Por qué razón? Un sistema de gestión de seguridad en la norma internacional es el siguiente. Debe existir, y está en rojo, lo más importante son las políticas, normas corporativas de cada institución. De ahí, una vez que se generan estas políticas y normas corporativas, uno genera los planes, programas y presupuestos, y como es un sistema, es el primer engranaje que da la vuelta a todo el sistema. Posteriormente que se generan los planes, programas y presupuestos, uno crea la organización de gestión de seguridad que me va a permitir implementar la administración de riesgos. El siguiente punto importante del sistema de gestión de seguridad corporativo viene a ser el equipamiento que se necesita para poder gestionar los riesgos en la institución. En la parte penúltima viene el sistema de gestión de seguridad, evidentemente, los indicadores, el seguimiento, los controles, para después cerrar el círculo y cerrar el sistema con un programa de auditoría que me permite controlar y ver que el sistema de gestión de seguridad corporativa está funcionando. Entonces, teniendo en cuenta este punto que es el punto inicial para hacer una gestión de riesgos, esta es la parte inicial. Y hay que tener en cuenta de que cada uno de estos componentes del sistema de seguridad tienen algunos pesos que son de bastante importancia, que lo vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son los componentes de un sistema de seguridad corporativo en cuanto a pesos? Y lo tenemos acá. Tenemos como un peso del 50%, fíjense qué importante es las políticas y normas corporativas, porque vamos a hacer una analogía que es muy sencilla, siempre lo utilizo para explicar esto, y es importante que en este momento dejemos las creencias, porque es un ejemplo únicamente, pero vamos a utilizar el ejemplo de la religión católica. Independientemente que alguien lo sea o no lo sea, no me interesa, es solamente un ejemplo, por favor. Dios creó 10 mandamientos para que la humanidad se rija bajo normas coherentes y que todos lleguen a un mismo fin. Bueno, las políticas y normas corporativas son, podemos hacer la analogía, son esos mandamientos que existen para que la organización camine adecuadamente y soportada adecuadamente para evitar riesgos contra la seguridad. Entonces, eso es tan importante que tiene un peso del 50% de las políticas y normas corporativas. Hay que entenderlo de esa forma. Si no existe eso, definitivamente todo lo demás del sistema de gestión corporativa no funciona. Un 25% de peso tienen los planes, programas y presupuestos. Un 15% la organización de seguridad, un 5% el equipamiento de soporte y un 5% el sistema de gestión. Entonces, teniendo en cuenta estos componentes y haciendo la extrapolación en sus empresas, hay que tener en cuenta que este es el inicio para poder gestionar riesgos. Y eso que todavía no estamos entrando a la parte de lo que es el análisis, todavía. Primero estamos viendo lo que es la base de la gestión de riesgos. Y esto es parte de lo que se les va a enseñar, a identificar estos componentes para poder desarrollarlos en el caso que exista algún tipo de falencias. Acuérdense muy bien de que existen pesos para ese tipo de componentes. Esto es parte de la instrucción que vendría posteriormente. Una vez que uno tiene esa identificación de los componentes del sistema de seguridad, uno automáticamente está en capacidad de poder realizar y poder ver cuál es la efectividad de un sistema de seguridad patrimonial. Y lo vemos de la siguiente forma. El ideal es como mínimo un 85%. Este es un ejemplo, por si acaso. Podemos tener una empresa que tenga en políticas un desarrollo de 15%, quiere decir de que si esto llega al 100%, tiene un peso del 50% sobre el sistema de gestión de seguridad, por supuesto. Entonces, tenemos acá una fotografía de una efectividad de un sistema de seguridad patrimonial creado solamente para la exposición. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá como diagnóstico? Sabemos exactamente a dónde tenemos que
analizar para poder elevar el nivel del sistema de seguridad patrimonial. Entonces, se les va a enseñar cómo llegar a sacar este nivel de efectividad del sistema de seguridad patrimonial para que ustedes puedan recién hacer la gestión de los riesgos. Entonces, una vez que ya tengo cuantificado, ya tengo la efectividad del sistema de seguridad, el paso siguiente es recién hacer la evaluación general del riesgo. Y se hace mediante mediante la teoría universal de gestión de riesgos de la ciencia internacional, que es la evaluación general de riesgo como se presenta de esta manera. Para evaluar los riesgos, primero tenemos que identificar activos críticos, porque no todos los activos que se tienen en la empresa son críticos. Uno tiene que identificar cuáles son los que realmente tengo que proteger. De ahí uno tiene que determinar los eventos de pérdida, uno tiene que determinar la frecuencia de los eventos. Acuérdense que la analogía de la frecuencia es la probabilidad, que vamos a desarrollar posteriormente. Uno tiene que ver el impacto de los eventos, las opciones fiables para mitigar los riesgos, factibilidad de las opciones y al final hacer un análisis de costo-beneficio para ver que el programa de seguridad que se está proyectando o que se está recomendando sea el correcto. Entonces, esta es la evaluación general de riesgo que se les enseñaría para poder ustedes gestionar el trabajo profesional en sus empresas. Vamos a ir desarrollando un poco para ver de qué trata cada una de esta evaluación general. ¿Cómo se identifican los activos críticos? Hay varias situaciones que uno tiene que aprender. Uno tiene que identificar todos los procesos, todas las funciones de la corporación, la parte de la infraestructura, para después uno poder identificar cuáles son los bienes tangibles e intangibles que voy a proteger. Entonces es importante acá y voy a hacer énfasis en la parte de infraestructura. Si alguien pensó de que el análisis de riesgos es un estudio de seguridad, existe un grave error. El análisis de riesgos, la gestión de riesgos es mucho más amplia, como se lo estoy planteando desde el principio, porque ya saben de que primero uno tiene que hacer el diagnóstico del sistema de seguridad patrimonial que se tiene para después recién hacer el análisis de los riesgos. Entonces, la parte del estudio de seguridad, propiamente dicha, es solamente un estudio o un análisis de la seguridad física de las instalaciones y solamente entra en esa parte, infraestructura. Tienen que tener en cuenta esa situación. Quiere decir entonces que el estudio de seguridad es parte de una administración y un correcto y profesional análisis y gestión de riesgos. Entonces, esta es la parte, cómo se identifican los activos críticos. Y les adelanto algo. Cuando uno identifica activos críticos, ya sean bienes muebles o bienes inmuebles, hay que tener en cuenta qué tan crítico es estos activos y cómo se identifica la criticalidad de estos activos. Tienen múltiples variables. No solamente es el costo de venta o el costo de producción de un bien, por ejemplo, la compra de un grupo electrógeno, sino de que tiene muchos costos que están diluidos y que no se encuentran, que también son parte para saber qué tan crítico es. Por ejemplo, los costos de flete, los costos de instalación, los costos de seguros, los costos de reemplazo temporal, el costo de reemplazo permanente, etc. Entonces uno tienen como por lo menos unos 6 o 7 situaciones que uno tiene que valorar, aparte del costo de venta, para uno poder determinar qué tan crítico es un activo. Eso es parte de lo que se les tiene que enseñar. No solamente es el costo de venta. Y cuando hablamos de procesos, es mucho más difícil, porque ya no identificaríamos activos por áreas, sino haríamos por procesos. Eso es un tema que se les enseña. Entonces, una vez que uno identifica los activos críticos, uno ya está en condiciones de ver cuáles son los bienes tangibles e intangibles. Un intangible como por ejemplo puede ser la supervivencia de una organización en cuanto a imagen. Entonces, posteriormente uno identifica todas las amenazas y riesgos a la institución o a la corporación.
también se les va a enseñar a no confundir lo que son amenazas con riesgos o peligros, porque una amenaza es inherente al trabajo y al desenvolvimiento de una corporación, pero no quiere decir que una amenaza sea un peligro. La inminencia de que una amenaza vaya a perjudicar a mi corporación recién se vuelve un peligro, por lo tanto es un riesgo que tengo que valorar. Vamos a enseñarles también de que existen muchas amenazas, no solamente las acciones criminales, que son las que generalmente uno cuantifica, que son el hurto, fraude, el espionaje, el sabotaje, sino también existen daños a la propiedad, como incendio, aso, extorsión, etcétera. También tenemos responsabilidad e identificación de amenazas contra reclamaciones, porque existe siempre responsabilidad de la producción con respecto al producto terminado en donde aplique, en la empresa que aplique, responsabilidades del constructor, responsabilidad contra el medio ambiente, tenemos daños corporales de las personas, accidentes, enfermedades, y una serie de situaciones que uno tiene que valorar. Entonces vamos a enseñar a cómo identificar todas las amenazas para poder uno sacar los riesgos que serían necesarios cuantificar, de tal manera de poder tener identificados todos los riesgos y cuantificados los riesgos que sean necesarios para uno poder hacer esta administración profesional de estos eventos no deseados. Posteriormente, se les va a enseñar también a cómo cuantificar los riesgos. ¿Y cómo se cuantifican los riesgos? A través de las probabilidades, a través de las estadísticas. Se les va a enseñar lo que es una expectativa anual de pérdida, cómo es una expectativa del daño y la utilización de una ecuación muy interesante que es la ecuación de riesgo asociado a la corporación. Entonces, con estas que son fórmulas matemáticas ya preparadas y estándares internacionales, se les va a enseñar a cómo cuantificar los riesgos que tenemos identificados anteriormente, de tal manera de que ustedes profesionalmente puedan dictar y puedan estar ante un directorio y poder exponer una solicitud de un sistema de seguridad de tal manera de que tenga un sustento no solamente legal, sino un sustento cuantificado, de tal manera de que no tengan ningún problema en cuanto a la solicitud de fondos para la inversión, ya que al final existe un análisis de costo-beneficio. Posteriormente le vamos a enseñar a cómo evaluar el impacto de los eventos. O sea, no solamente tenemos la evaluación de la frecuencia, o sea, la probabilidad de incidencia que tiene un riesgo, sino que también se valora el impacto. ¿Qué cosa es el impacto? En otras palabras, el impacto es cuánto dinero estoy perdiendo en el caso de que un riesgo se produzca. ¿Cuánto voy a perder? ¿No? Porque el impacto siempre se valoriza en dólares o en soles o en la unidad monetaria del país que ustedes se encuentren. Se les va a enseñar a cómo evaluar, cómo cuantificar este impacto. Para posteriormente hacer, esto es la parte de lo que es el mapeo de riesgos, porque si bien es cierto, no solamente hay que cuantificar los riesgos, sino hay que presentar los riesgos. Y la única manera de poder presentar los riesgos profesionalmente es haciendo un inventario de los riesgos, como lo vemos acá en esta diapositiva. En este caso es por área, pero hay muchas formas de cómo hacer un inventario de riesgos, que se les dan las herramientas para que ustedes puedan ubicarla mejor, que se acomode a su corporación. Pero esta es una forma muy fácil de inventariar riesgos, de tal manera de saber en dónde están presentes los riesgos. Entonces, para poder tener enmarcado todos los riesgos que tenga la corporación y poder presentarlo y tener esta situación como base para poder hacer recién la gestión y poder atacar y mitigar los riesgos que sean necesarios. Una vez que les enseñemos a hacer el inventario de riesgos, posteriormente les vamos a enseñar la cuantificación y el mapeo. En la cuantificación se puede realizar de dos formas, de forma cualitativa y de forma cuantitativa. Generalmente lo que se les enseña, lo más profesional, es hacerlo cuantitativamente para presentarlo de forma cualitativa, como lo vemos en la imagen de la izquierda, pero soportado siempre en la parte de cuantificación. ¿Cómo quedaría un mapeo de riesgos? Podría quedar de esta forma.
como lo ven acá, por áreas, riesgos antisociales que son el robo, asalto a mano armada, el hurto, intrusión, fraude, sabotaje, incendios, de tal manera de poder mapear y tener y saber cuáles son los riesgos que yo tengo que mitigar. Evidentemente, como es un semáforo, tengo que mitigar los riesgos que están en rojo, que son los riesgos más grandes. Les vamos a enseñar cómo utilizar la matriz de decisión para poder tener una correcta gestión. Entonces, acá ya estamos hablando y estaríamos listos ya para poder empezar a gestionar los riesgos. ¿Cómo gestionamos los riesgos? Mitigando los riesgos más importantes y de ahí pasando a los de menor importancia. Pero teniendo el mapa de riesgos, inmediatamente ya sé y la alta dirección sabrá que la fotografía actual de qué es lo que está sucediendo con la corporación. Esto, el mapeo de riesgo, sumado al diagnóstico que se les hizo al principio, el diagnóstico del sistema de seguridad patrimonial, son dos herramientas fundamentales para que la alta dirección pueda tomar decisiones con respecto al pilar, uno de los pilares más importantes que tiene la corporación, que es la seguridad. Cuando hablamos de opciones para mitigar riesgos, hablamos de opciones fiables y opciones que vayan acorde a los presupuestos y a la realidad de cada país. Se les va a enseñar a cómo mitigar cada uno de los riesgos que hemos visto, de tal manera que tengan un gran impacto en cuanto a la probabilidad, o sea, a reducir la probabilidad y evidentemente gestionando el evento no deseado para que no vuelva, para que no ocurra. Cuando hablamos también se les va a enseñar cómo utilizar una matriz de decisión. Cuando ¿se acuerdan ustedes que anteriormente estábamos viendo lo que es la identificación de la frecuencia de la pérdida, como lo vemos acá? La frecuencia es la probabilidad y la severidad de la pérdida, de acuerdo al estándar internacional, es el impacto. Entonces, es de igual manera, el impacto puede ser alto, mediano o bajo, y la frecuencia puede ser alta, media, baja. De tal manera de que esto nos permita tomar la decisión. Si, por ejemplo, si tengo una frecuencia de pérdida de un evento no deseado media y tengo una severidad de un impacto medio, lo que se tiene que hacer es acciones para prevenir pérdidas y el resto transferir el riesgo residual por medio de un seguro. Estas son cosas que se tienen que enseñar, no son herramientas que se puedan aplicar de frente, porque todo está, como han visto ustedes, es un engranaje y es un sistema. Entonces, es necesario pasar por todas las etapas para tener esta matriz de decisión y poder gestionar los riesgos. Las medidas para mitigar los riesgos definitivamente se les enseña a que sean factibles. ¿En cuanto a qué? En cuanto a rentabilidad, en cuanto a los acorde a los presupuestos, en cuanto al nivel de aceptabilidad que debe existir contra los riesgos. Y lo voy a explicar acá en el lado derecho porque es importante que sepan de que toda entidad, toda corporación, para poder ser rentable, definitivamente tienen que asumir algún tipo de riesgos. Entonces, ese nivel de aceptabilidad que aparece acá, que ese es el lugar donde deben estar todas las corporaciones, unas más arriba que otras, dependiendo del rubro, pero tiene que existir un nivel de tolerancia, porque los riesgos se pueden mitigar hasta el 85%, y de acuerdo a otras metodologías hasta el 90%, pero entre el 90 y 85% no hay mucha diferencia en cuanto a la mitigación. Entonces quiere decir que siempre existe un riesgo residual de un 10% que debe ser identificado, evidentemente, porque riesgo no olvidado, sino identificado. Que ese 10% sea el nivel de tolerancia que exista de la alta dirección en el caso de que se produzca un evento no deseado. Pero un riesgo mitigado hasta el 85% es mucho más que suficiente. Se les enseña cómo hacer este estudio de factibilidad para efectuar la mitigación de los riesgos. Y por último, cuando se tiene que hacer un costo-beneficio, el sistema de seguridad, ya ustedes ya tienen cuantificada la frecuencia, ya tienen cuantificado el impacto, por lo tanto, les enseñamos a cómo cuantificar también la parte del sistema de seguridad que ustedes están
proyectando o recomendando, de tal manera que ese sería costo del programa de seguridad para reducir los riesgos, y eso se va midiendo en el año, así que el ROI es una herramienta contable que nos permite hacer esta cuantificación de acuerdo con las pérdidas evitadas del sistema de seguridad más las recuperaciones entre el coste del programa de seguridad, me da la numeración correcta para poder saber cómo estamos, cómo estamos rentabilizando el costo del programa de seguridad con respecto a las inversiones de la empresa. Es un análisis de costo-beneficio, o sea, es el costo del programa de seguridad, estamos hablando de presupuestos y estamos hablando de mediciones. Estos son indicadores que a uno se les enseña para que ustedes hagan la última parte, que es el sistema de gestión de seguridad. ¿Se acuerdan ustedes? Ese 5% que me permite a mí hacer girar la última rueda con las auditorías de tal manera que el sistema de gestión de seguridad esté en funcionamiento.